María la ternura divina. Así como Jesús fue el Verbo divino hecho hombre, María fue la ternura divina hecha mujer. María como madre de Jesús, no solo fue mujer, no fue solo madre humana, María es la ternura maternal divina, su espíritu forma parte de la misma divinidad. Quiso el Padre que aquella esencia maternal tomara forma humana, para que en ella se realizara la promesa de la encarnación del Verbo. Pero busquemos la luz de las profecías. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, 7. Desde el principio de las Escrituras se nos habla de una mujer cuya simiente quebrantaría el poder de la tentación. Génesis 3, 14 y 15. Mateo 4, 1 al 11. Por ese motivo, Moisés anunció al pueblo de Israel la llegada del Mesías diciendo: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18, 15. Pero antes de que el Cristo se humanizara, tenía que hacer lo propio, María su madre. Pasó el tiempo y un enviado de Dios profetizó: Mujer fuerte, en la virtud, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de piedras preciosas. Proverbios 31, 10. Aquí el vidente señala directamente a María, cuya misión sería la base de una grandiosa y trascendental manifestación del Supremo Hacedor. ¿Por qué señala el profeta a María? Sencillamente, porque de haber otra mujer de mayor virtud ante Dios, a esa otra mujer y no a María, habría escogido el Todopoderoso para ser la madre de su unigénito. Como se comprende fácilmente, el Supremo Hacedor iba ordenando suceso tras suceso, con tal perfección, para que, a la llegada del Cristo, en cumplimiento de las profecías, el pueblo de Israel y en especial los descendientes de Judá, Génesis 49, 10, no dudaran del magno y extraordinario acontecimiento de todos los tiempos, la encarnación del Verbo tal y como lo anunció el profeta. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11, 1. Y reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová. Isaías 11, 2, 61, 1. Lucas 4, 14 al 18. Tiempo después el profeta estremeció al pueblo de Israel al decir: Oíd ahora, casa de David. Aquí el vidente alerta al pueblo judío sobre la llegada de Shiloh, Génesis 49, 8 al 10. El Mesías esperado por siglos. Os es poco el ser molestos a los hombres, no os basta el ofender a vuestros hermanos y semejantes, sino que también lo hagáis, a mi Dios. Isaías 7, 13. Por lo tanto el mismo Señor, Dios, os dará esta señal. He aquí que la Virgen María de Nazaret, Lucas 1, 26 al 28. Concebirá, y tendrá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7, 14. Primera gran distinción del ángel Gabriel a la Virgen María. Con este caudal de luz, llegamos al tiempo del nacimiento de Jesús. Y esto sucede después de que el mensajero espiritual de Dios, nos anunciara la reencarnación del espíritu del profeta Elías, oculto bajo el nombre de Juan el Bautista, Lucas 1, 5 al 17, cuando leemos: Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Lucas 1, 26. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Lucas 1, 27, 90. Y entrando el ángel a donde estaba María, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lucas 1, 28. Salutación tan distinguida como esta, de parte del enviado de Dios a la Virgen María, no solo debemos de considerarla extraordinaria, sino que además estaba profetizada. He aquí la profecía. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepasaste a todas. Proverbios 31, 29. Cuando recibimos en casa al cartero, y éste no ha redactado en ningún momento el mensaje del que es portador, su misión consiste solamente en hacerlo llegar a su destino. Y eso fue lo que hizo el ángel Gabriel, recibió del Todopoderoso el mensaje de la Anunciación para entregarlo a la Virgen, pero más que darlo a conocer a María, fue para que lo entendiera, lo respetara y acatara la humanidad. Por eso dijo la madre de Jesús:
Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, Lucas 1:48. Es decir, la humanidad de todos los tiempos, porque así estaba profetizado cuando leemos. Levantáronse sus hijos, y llamarnos la bienaventurada. Y su marido, Jehová, también la alabó. Proverbios 31:28, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, Isaías 54:5. Segunda gran distinción del ángel Gabriel a la Virgen María. Después de que el ángel Gabriel le anunció a Zacarías que por llevar en su matrimonio una vida virtuosa, Dios le concedería un hijo en el cual estaría el espíritu del profeta Elías, Lucas 1:17, leemos y dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer avanzada en días. Lucas 1:18, y respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y soy enviado a hablarte, y a darte estas buenas nuevas. Lucas 1:19. Y he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1:20, sin embargo cuando el mismo enviado de Dios anuncia a la Virgen su divina maternidad. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Lucas 1:34. La Virgen no desconfía del mensaje divino, como Zacarías tampoco dudó de él. Pero quería saber, si José no la había tocado como esposa, ¿cómo acontecería que ella sería la madre del Mesías? Y es entonces cuando sucede algo asombroso. Gabriel, sin reprender a María como antes lo hiciera con Zacarías, le explica su sobresaliente misión, y le detalla la extraordinaria y maravillosa manifestación del Supremo Hacedor, Lucas 1:35. Que haría brotar del seno de la doncella nazarena, la Virgen anunciada por el profeta, Isaías 7:14, al pan y al vino de la vida eterna. Jesús, Juan 6:51 al 57. Tercera gran distinción a la Virgen María, esta vez de parte de Elías el profeta. Después de la anunciación el ángel Gabriel le dijo a María, que Elisabet, su parienta había concebido hijo en su vejez y que estaba en el 6º mes de su embarazo, a ella a quien llamaban la estéril. Lucas 1:36. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Lucas 1:37. En aquellos días María fue a visitar a su parienta. Y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet, Lucas 1:39 y 40. Ahí aconteció, que, como oyó Elisabet la salutación de María, la criatura Elías, Juan con 6 meses de formación, saltó de alegría en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41 al 44. Ahora reflexionemos. ¿Por qué razón Elías, el mayor de los profetas Mateo 11:11, que en esta ocasión tendría el nombre de Juan, Lucas 1:13, al oír la voz de María saltó de alegría en el vientre de Elisabet? Busquemos la respuesta a la luz de las Escrituras. Juan 5:39. Con relación a la elección de la más virtuosa de las mujeres, la cual sería la madre del unigénito del Todopoderoso, está escrito: engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme, que ama y obedece a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31 y 30. La palabra teme a Dios, o temor a Dios, no debemos de entenderla al pie de la letra, porque no debemos de sentir temor a Dios, sino amarlo intensamente. Marcos 12:30, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y amor, y de templanza. Segunda de Timoteo 1:7, ya que somos juzgados por nuestras propias obras. Santiago 1:13 y 14. Mateo 5:27 y 28, Apocalipsis 22:12. Y porque además, sería injusto, blasfemo y aún perverso, juzgar de crueldad e impiedad al Supremo Hacedor, después de haberlo contemplado y palpado a través de las obras de amor, perdón y caridad. Juan 8:1 al 11, de su amado Hijo Jesús. Mateo 17:5, Juan 14:7 al 17, Lucas 15:1 al 7, Juan 3:16 al 19. También con relación a María la Madre de Jesús, está escrito: dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas por sus hechos. Proverbios 31.
31. ¿Cómo debemos de entender esta profecía? Oremos, reflexionemos porque si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela de Dios, el cual la da a todos abundantemente. Santiago 1. 5. ¿Cuál fue el fruto divino que por mandato supremo, María le confió a la humanidad para su salvación? Ese fruto perfecto fue Jesús, con todo el inabarcable caudal de luz que nos ofreció, del pesebre a la cruz, Juan 21, 25. ¿Y ese fruto divino, lo podríamos reintegrar toda la humanidad y devolvérselo a María su madre? No, sencillamente no. Por el contrario, estando el Divino Redentor próximo a expirar en el madero, nos confió a la protección de María, representados en la persona del hijo de Zebedeo, diciendo: Mujer, he ahí a tu hijo, Juan 19, 26, y después le dijo a Juan: Hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo, Juan 19, 27, por lo tanto, lo único que podemos y debemos hacer toda la humanidad, es que en lo más limpio y puro de nuestro corazón, de nuestro espíritu y de todo nuestro ser, convertirnos en un santuario de veneración y de alabanza a María en su espíritu, no a María materia, no a María escultura. Juan 4, 23 y 24. 6, 63, segunda de Corintios 4, 18. María, en su esencia divina, es el cáliz sagrado eterno e inmaculado de Jehová. Jesús es el pan y vino, y también el agua cristalina, Juan 7, 37 y 8. Ese es el motivo por el cual Elías, oculto en Juan a los 6 meses de formación, en el vientre de Elizabeth, Lucas 1, 36 al 44, al oír la voz de María, la madre de Jesús, Lucas 1, 39, 44, saltó de alegría en el vientre de Elizabeth, para rendirle a María la veneración y alabanza, tal y como lo dice el profeta. Y alábenla en las puertas por sus hechos, Proverbios 31, 31. Pero hay otra razón para que el espíritu de Elías a los 6 meses de vida de Juan, en el cual reencarnaría, y es la siguiente. Ahí se nos indica también que, cuando Elías se manifestara de acuerdo con la revelación en el monte Tabor, Mateo 17, 10, 11, al iniciarse la etapa correspondiente al 6º sello del Apocalipsis, la humanidad iluminada por las revelaciones del Espíritu de verdad conocería la grandeza infinita de María, y la alabaría eternamente y para siempre. Salmos 45, 10, 17. De los seguidores de la doctrina de Jesús, que antes de su conversión lucharon en contra de los sucesores del Mesías, surge Pablo para decirnos: según nos escogió en él, en Dios, antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 3, 4. De manera que, si fue importante que escogiera Dios antes de la fundación del mundo, a los que serían los seguidores de Jesús, de mayor trascendencia es que el Todopoderoso escogiera también en sí mismo antes de la creación, aquella santa y purísima esencia, la ternura divina. Isaías 66, 9, para que en ella se cumpliera la divina promesa de la salvación de la humanidad de todos los tiempos, Génesis 3, 9 al 15. Si de la mujer que ungió la cabeza de Jesús con ungüento de nardos, dijo el Mesías, que esa obra suya sería recordada junto con el Evangelio en cualquier parte del mundo para memoria de ella, Marcos 14, 3, 9. ¿Cómo no deber la adoración y gratitud de toda la humanidad para esa santa mujer, en cuyo seno se hizo hombre el Verbo? Juan 1, 14. Con cuánta razón escuchamos del sentimiento del Todopoderoso, este divino mandamiento: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, Proverbios 1, 8. Juan 19, 26 y 27. El Supremo Creador, enternecido por un amorosísimo sentimiento, en su divino anhelo de vencer la dureza de la roca de nuestro corazón, Ezequiel 3, 7, y así poder fertilizar la simiente de amor y de ternura de nuestros sentimientos. Fue el mismo Creador, quien nos hizo una tierna y divina confesión. María en su esencia, María en su espíritu, siempre ha sido uno con Jehová. He aquí la declaración de trascendencia eterna para la humanidad de todos los tiempos. Yo que hago parir, no pariré, dijo Jehová. Yo que hago engendrar seré detenido, en mi parto, dice el Dios tuyo, Isaías 66, 9.
Hermano lector. He aquí exacto, preciso e insustituible el lugar del espíritu de la doncella nazarena, el eterno femenino, que siempre ha existido en el supremo Hacedor. Con cuánta razón María nos dice llena de ternura. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, Proverbios 8:22, es decir, yo y María una cosa somos. Os dice Jehová. Eternamente, fui engendrada, Proverbios 8:23 y 24. Cuando formaba los cielos, antes estaba yo, Proverbios 8:27. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, Proverbios 8:28. Con él, con Jehová, estaba yo ordenándolo todo, Proverbios 8:30. En Proverbios 8:12 leemos. Yo, la sabiduría, habito con la discreción, y hallo la ciencia de los consejos. Y por este motivo, se piensa que, el femenino que nos habla en Proverbios es la sabiduría. Pero el análisis no está completo. Porque efectivamente, el femenino que ahí nos habla, sí se refiere a la sabiduría, pero a la sabiduría del eterno femenino que siempre ha sido uno con Jehová, Isaías 66:9. Sin embargo, la sabiduría del eterno femenino y la ley de la clemencia, es decir, la ley de la intercesión, el supremo creador las delegó en el espíritu de la doncella de Nazaret. Porque Dios es conjunto infinito de fases, de dones, virtudes y atributos, y esta gran revelación se nos anunció con esta profecía. Abrió su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua, Proverbios 31:26. Así nos habla el Todopoderoso, de la más virtuosa de todas las mujeres, Proverbios 31:29, y esta mujer toda virtud, no puede ser otra que María la Madre de Jesús el Cristo, Isaías 7:14, Lucas 1:26 al 31, 2:1 al 19. Queda entonces, por lo tanto, definido el origen del espíritu de María, la doncella nazarena que no es madre de Dios, porque Dios no tiene origen, es el increado. María mujer, fue madre de Jesús que fue la parte humana de Dios, Isaías 11:1 y 2. 61:1. Lucas 4:18. María Espíritu, es el amor materno universal que siempre ha sido uno con Dios. Isaías 66:9, analicemos las manifestaciones en torno a la Madre de Jesús, con el sentido espiritual de la palabra de Dios, Amós 3:7, Juan 6:63. 14, 15 al 18. 26. 16, 12 al 15. Primera de Corintios 2, 9 al 14. 3, 1 y 2. 4, 5. 14, 20. Segunda de Corintios 4, 18. El tiempo en que a la mujer no se le permitió hablar en la congregación, en la iglesia. Primera de Corintios 14, 34 y 35. Porque estaba sometida a la voluntad de su marido, el cual por ley se enseñoreaba de su mujer, Génesis 3, 16, y llegó a tal grado de crueldad el sometimiento que vivió la mujer a la voluntad de su marido, que más que ser la compañera de su vida, fue su esclava, su sierva. Pues el mismo Moisés dictó este mandamiento o ley favorable a la crueldad del marido. Cuando alguno tomare mujer, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio, de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Es decir, la arrojará a la calle, Deuteronomio 24:1. Sin embargo, esa limitada y primitiva ley dejó de ser, desde el momento en que el Antiguo Testamento, por Cristo es quitado, segunda de Corintios 3, 14. Porque hasta la llegada del Mesías, el pueblo de Israel era guiado por sacerdotes, fariseos, saduceos y doctores de la ley, y así el pueblo vivía apegado a las tradiciones profanando constantemente la ley, Mateo 15, 1 al 3. 19, 3 al 8. Sin embargo, el Creador nos enseñó a través del ejemplo de Jesús, cómo doblamos de cargar la cruz de nuestras iniquidades, Isaías 53, 6, 7, Juan 19, 10, 17, para abolir las tradiciones y enseñarnos el verdadero cumplimiento de la ley.
Y si el Espíritu de verdad nos pide que veamos a la mujer con respeto y consideración, porque todos hemos nacido de mujer, pero sobre todo, debemos de considerar que el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es más que el hombre, pero ya en su misión de humanos, ambos se complementan sin olvidar que espiritualmente los dos son iguales. Cristo, el Señor, nos dio este hermoso ejemplo. Lo mismo recibió entre sus discípulos al publicano, Marcos 2, 14, que perdonó a la adúltera, Juan 8, 1 al 11. Lucas 7, 31 al 50. No olvidemos que entre las mujeres que cuidaban a la Virgen Madre, estuvo una mujer que fue pecadora, Magdalena. Mateo 27, 55 al 56. Por esta razón dijo Jesús a los príncipes de los sacerdotes: de cierto os digo, que los publicanos, como Mateo que fue publicano, es decir cobrador de impuestos, y las rameras, llegan primero que ustedes al reino de Dios. Mateo 21, 31. Y si Cristo nuestro Señor dejó en iguales circunstancias de salvación al hombre y a la mujer, con mayor razón el concepto blasfemo, limitado, profano y torpe de una parte de la humanidad, en torno a la divina misión de María, la Madre de Jesús, debe de quedar abolido por la luz de la suprema verdad. Si Jesús es el ejemplo perfecto y eterno para todos los hombres, Juan 14, 6, María es el espejo inmaculado donde debe de saber mirarse toda mujer, Proverbios 1, 8, Juan 19, 26 al 27. El espíritu de la doncella de Nazaret, aquella virgen a quien el ángel de Jehová llamó: bendita tú entre las mujeres. Lucas 1, 27 y 28. Ha sido uno con el Supremo Creador, desde antes de sus obras, Proverbios 8, 22. Es decir, antes de que el verbo surgiera la vida, según la Escritura, Juan 1, 1 al 3. María espiritualmente, ya era uno con Jehová, Isaías 66, 9, y debemos de entenderlo inexorablemente así, porque del verbo está escrito: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, Colosenses 1, 15, de manera que, cuando leemos: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Génesis 1, 26 al 28, ahí, en el escenario de la eternidad, manantial inagotable de toda forma de vida, están en pleno diálogo celestial, Jehová, María y el Verbo. Y sabiendo que el Creador hizo encarnar a su eterno femenino, Isaías 66, 9, en la Virgen anunciada por el profeta, Isaías 7, 14. ¿Habrá aún quien niegue su pureza, su virginidad y divinidad? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Mateo 7, 16. ¿Acaso hemos olvidado que el árbol por su fruto es conocido? Mateo 12, 33. Si grande, divino y perfecto fue el fruto Jesús, cuán grande el árbol, María, ¿de dónde brotó? La boda de Caná sucede 3 días después de que Natanael reconoce la divinidad de Jesús, Juan 1, 43 al 51. Pero es indispensable hacer notar un hecho extraordinario que es el siguiente. María ya está en la boda en tanto que Jesús y sus discípulos son invitados a la fiesta. La Madre de Jesús es quien ocupa la parte central de ese acontecimiento, porque es en esa ocasión cuando se da a reconocer como intercesora de los menesterosos, Proverbios 31, 20 y 26. Aquí vemos a María pidiendo a Jesús que ayude a los desposados a quienes les falta el vino suficiente para la fiesta, y el Maestro contesta: aún no ha venido mi hora, Juan 2, 4, es decir, aún no había llegado el momento en que el Cordero de Dios se entregara en sacrificio para la salvación de la humanidad de todos los tiempos, Mateo 26, 26 al 28. María, sin embargo, no insiste sino que instruye a los criados de la casa, y Jesús les manda llenar de agua 6 tinajas de piedra que eran usadas por los judíos en la ceremonia de lavarse las manos. Juan 2, 6. Después Jesús ordenó a los sirvientes que del agua de las tinajas dieran a probar al maestresala, encontrando el catador de vinos, el agua convertida en el mejor vino, Juan 2, 7 al 9.
Cuando leemos en el Evangelio que a los 3 días María intercede en favor de los desposados, se nos revela con toda claridad, que al tercer día o tercer tiempo, o era del Espíritu de verdad o tercer testamento, conoceríamos a María en su divina y eterna misión de intercesora de los menesterosos como estaba profetizado, Proverbios 31, 20 y 26. Y todos estos conocimientos los alcanzaríamos, a la luz de las revelaciones del sexto sello, Apocalipsis 6, 12, esto es lo que representan las 6 tinajas de piedra, en cuyo interior Jesús convierte el agua en el mejor vino, Juan 2, 6, como dijo el maestro Sala al desposado, Juan 2, 9 y 10. El mejor vino, es el mensaje de Dios en su manifestación como Espíritu de verdad. Es el agua viva que prometió Jesús a la samaritana, cuando el maestro llegó al pozo de Jacob, siendo la hora sexta, Juan 4, 6. Aquí también se profetiza para las revelaciones correspondientes al sexto sello, tiempo que sin saberlo, ya está viviendo la humanidad. En el libro conocido como Apocalipsis, Revelación, hay una parte que se refiere a María. He aquí la profecía. Después de una gran señal, contempló Juan a una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y una corona formada sobre su sien por 12 estrellas. Aquella mujer sentía dolores de parto y cuando aquel dolor era más intenso, vio Juan a la maldad en forma de dragón acechándola esperando solamente el nacimiento del hijo para devorarlo, Apocalipsis 12, 1 al 4. Y el maestro os dice. Si esa revelación dada por el Padre a Juan, hablaba de los tiempos venideros, yo os digo. Él vio a María en el tercer tiempo, próxima a dar a luz al pueblo mariano y a la maldad acechando al pueblo del Señor. La corona formada por 12 estrellas, es el pueblo de Israel por el Espíritu. Juan contempló también, que en el instante del nacimiento se entablaba una gran batalla de ángeles contra el dragón que simbolizaba la maldad, una batalla que es la lucha que ahora tenéis, porque el pueblo mariano ha nacido, ya ha surgido sobre el haz de la tierra y hoy se encuentra recibiendo su escudo y su espada de amor para penetrar en la gran batalla final, Efesios 6, 11 al 18. Apocalipsis 1, 16 y 19, 11 al 21. Ahora vamos a tratar concretamente de las profecías dadas a conocer en los tiempos pasados, respecto a la segunda venida o manifestación de Cristo y a las señales precursoras que entre otras fueron las siguientes. Las guerras, los terremotos, el día oscuro y la lluvia de estrellas. El Supremo Hacedor, contemplando el materialismo en que iba a caer la humanidad, anunció con señales materiales su manifestación como Espíritu Santo, sin embargo, lo más importante del divino mensaje, lo encontramos en su significado espiritual, en acatamiento a esta sentencia de Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, Juan 6, 63.